En relación a una navegación en lo irracional, esto es un tema pues, que se puede desarrollar muchísimo, pero vamos a hablar acotado ahora a modo de continuar el hilo de esta disertación, entre la salud mental y la locura, ¿sí? Para todo individuo, en ciertas circunstancias, la locura es una posibilidad, ¿sí? En una situación donde, qué sé yo, hay un asesinato de una familia entera y sobrevive un miembro, o hay un accidente y pues mueren todos y sobrevive uno, bueno, esa persona que mentalmente estaba sana, se le puede abrir perfectamente una brecha de un brote psicótico o de algún otro cuadro, ¿no? Entonces, ¿Puedo, bueno, Juan, aclarar algo ahí? llega. Porque estuvimos Sí, Adriana claro. y lo hablábamos el otro día, pasa que como que son temas para desarrollar por ahí en un curso completo sobre, Entero, sí, ¿no? sí, sí. La verdad, pero bueno, Sí, ahí mantener una formalidad, ¿no? sí, sí. Hablábamos el otro día con Juan de la historia de la locura, que en su momento no era locura, era en cada cultura una diferente, tenían explicaciones religiosas, digamos, ¿no? O supersticiosas, o bueno, o espirituales, como que eran formas de posesión demoníaca o cosa por el estilo, los tipos de locura. Luego hubo una clínica de la locura, donde la locura pasó a ser una enfermedad que agrupaba todas las distintas patologías de manera indiscriminada, ¿no? Incluso otras cosas que no son patología, como por ejemplo, no sé, la homosexualidad, por decir. Entonces, desde ahí hasta la actualidad, donde se desarrolló después una psicopatología, que era la posibilidad de pensar hipótesis sobre eso y hacer distinciones también, bueno, se avanzó mucho y hoy en día, por ejemplo, hay un consenso en que lo que llamaríamos locura en cuanto a pérdida de simbólica, ¿no? De la realidad, es una estructura, entonces hay estructuras neuróticas y hay estructuras psicóticas. Una persona con un accidente, como vos decías, Juan, puede tener un trauma, un shock, un estrés postraumático, pero difícilmente un brote psicótico. O sea, puede tener un cuadro con características, sí, pero es diferente, ¿no? Entonces, las psicosis están de un lado, las neurosis y los fenómenos de la neurosis están del otro. No vamos a entrar en detalles, pero son fenómenos que tienen más que ver con el lenguaje y el procesamiento simbólico y el significante principal y otro tipo de cosas más técnicas. Pero para hacer una generalización, la psicosis, dos grandes familias, las esquizofrenias, las paranoias, y otras que tienen que ver con daño, por ejemplo, neurodegenerativo, como el Alzheimer. De este lado, las neurosis y los fenómenos de la neurosis, que pueden ser muy agudos, como se ve en un duelo, ¿no? Por ejemplo, en un consumo fuerte, patológico de sustancias. Puede haber alucinaciones, etcétera. Pero bueno, a no ser por uso de sustancias que se dan psicosis tóxicas, sino dentro de la neurosis tenemos otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, eso es súper importante a un nivel más profundo y más técnico, saberlo. Por eso es que cuando nos enfrentamos con pacientes con diagnósticos dentro de la esquizofrenia o con medicación que se da a pacientes con esquizofrenia, por decir, es importante que esa guía sea con un psicólogo con formación en eso, porque ser psicólogo no te capacita a priori para trabajar con psicosis, ¿no? Y si hay medicación, sobre todo, con un psiquiatra de confianza supervisando. Totalmente. Sí, te digo, esto está hilado, como decimos acá en esta diapositiva, bueno, el tema de este desarrollo, de este tema de la locura, de lo racional, lo irracional, lo vamos a ver de paso aprovechamos para darles el anuncio, en el siguiente curso, que lo va a estar impartiendo Mauro, porque ya se vuelve más técnico, más profundo, y va a ser psicología transformativa, es decir, en específico eso, ¿sí? Lo estamos armando, seguramente, como les decía, va a ser en febrero, y obviamente están súper invitados, que se sumen ahí porque es entrar ya más en profundidad en una cuestión más técnica para la que yo creo que si no hay una formación psicológica o algún tipo de licenciatura ad hoc, como que se van a quedar un poco afuera, ¿no? Entonces, ese curso lo vamos a estar armando y en febrero seguramente pues se van a poder sumar los y las que quieran, ¿va? Bueno, aquí había puesto un ejemplo que les dije, ¿no? Ahora otro ejemplo puede ser los crímenes pasionales, ¿sí? Donde lo irracional toma el protagonismo ante situaciones cuya integración al menos en ese momento resulta imposible, es decir, un trauma, ¿no? La cuestión es cuántas puertas se quiere dejar abiertas, disponibles para que lo irracional aflore, ¿no? Y con qué facilidad abrimos eso, ¿no? De hecho, la raíz de la negatividad, que es un tipo de neurosis, es sostener la expectativa irracional,
de que la configuración de la realidad sea diferente a la que es, ¿sí? O sea, una incapacidad por aceptar de, bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Y eso nos pone en una puerta abierta, muy abierta, a que haya ataques de ira, reacciones, ¿sí? Todo por ahí un abanico de inconsciencia que, bueno, dentro de nuestra cultura es como de, bueno, es normal. Bueno, sí, es normal porque lo vemos muy seguido, pero no quiere decir que sea sano, ¿no? Entonces, atención ahí. En la medida que la expectativa es validada, es decir, la irracionalidad pues, va ganando terreno, pues la reacción aflora cada vez más, ¿no? Y entonces nos van pasando situaciones en el cotidiano donde esto, que otra vez, ¿no? Bueno, otra vez estás ante la misma posibilidad de poder integrarlo a la conciencia o de seguir reaccionando desde lo inconsciente, lo irracional, ¿no? O sea, otra vez, sí, otra vez, va a llegar hasta que lo puedas transformar. Entonces, hacia ese lado venía hilando, más hacia un lado de las neurosis y las reacciones, y cómo el inconsciente puede permear, y uno lo que puede hacer es pues ampliar su dimensión o su meseta de conciencia para no estar caminando en un borde donde la conciencia es simplemente sí, como donde se encuentra una cordillera, ¿no? Y a un lado y al otro tienes inconsciencia y racionalidad por doquier, ¿no? Hay muy poca estabilidad en eso, ¿no? Entonces, lo que proponemos con la terapia, con el método, es de que podamos encontrar una meseta donde movernos. Y bueno, obviamente tiene sus abismos, ¿no? Tiene sus bordes. Bueno, los conoceremos también, pero intentemos, o sea, el intento va hacia expandir esa meseta donde podemos, sí, trabajar, expandir la conciencia, ¿sí? Hacia eso vamos. Bien, en relación a expectativas irracionales, como la que les acabo de referir, bueno, también hay expectativas irracionales sobre el terapeuta del proceso terapéutico. Esto muchas veces no se dice, pero es muy cierto. El terapeuta me resuelve la vida, ¿sí? Es su trabajo. Yo le pago para que el terapeuta me resuelva la vida, ¿sí? Hay esta creencia popular, ¿no? Bueno, existe esta creencia de que la terapia es un espacio donde el paciente se acerca con el anhelo de tener razón, ¿sí? De ser validado para victimizarse o justificarse y lograr evitar el trabajo transformativo que su propia experiencia vital le pide, ¿sí? Por algo fue a terapia. O la familia, el contexto, la pareja, los hijos, uno mismo se da cuenta de, algo me está pasando, ¿no? Sin embargo, ante ese algo me está pasando, por ahí la idea, la expectativa es de probar que todos los demás están equivocados, ¿no? Bueno, eso es irracionalidad. Y bueno, tiene la expectativa de que después de meses de autoexplicarse, de defenderse, pueda ser validado y perdonado por alguien que entiende, que es un terapeuta, si alguien licenciado dice que yo tenía razón, ahí está expectativa en muchos casos, y que además va a ser perdonado y eximido de la culpa o de la autoimposición ante ese fallo, ¿sí? Se mantiene esta expectativa de que la terapia es un espacio seguro para reforzar los mecanismos de defensa. Entonces, el terapeuta, antes de proceder en cualquier dirección, tiene que replantear la experiencia al abordar cada tema que se trata en las sesiones, hasta que esa zona de diálogo encuentra mecanismos de defensa no negociables, y ahí lo que es muy posible que pase es que la terapia o se estanca o empiezan a pasar cosas donde no tengo dinero, no tengo el horario, ya y se disuelve el proceso terapéutico, se trabajó durante 6 meses, un año, un tiempo bastante extendido, y realmente no hubo ningún avance, ¿sí? Esto no queremos poder acceder, y en este sentido las microdosis ayudan un montón, ¿sí? En todo lo neurológico y todo en el proceso, todo el proceso consciente. Es una dinámica de intereses encontrados donde el paciente y el terapeuta están en equipos opuestos, ¿sí? Y eso obviamente es lo que desgasta esa relación, tanto para el ¿Puedo decir algo, Juan? apoyo. ¿Puedo decir algo de la filmina anterior? Ahí. Bueno, todo esto estaría enmarcado en, por un lado, lo que es el rol del terapeuta, que serían temarios, como les digo, a desarrollar. El rol del terapeuta y el lugar, la posición del terapeuta. Otro tema que está presente acá es lo que ubicamos como el contrato terapéutico o el acuerdo terapéutico, que es una etapa de cómo se establece ese tipo de vínculo, ¿no? En donde hay un acuerdo sobre lo que se espera de cada parte, ¿no? Como en cualquier contrato. Y es ahí donde se hace uno la transferencia de la responsabilidad de que, por ejemplo, en una psicología de la conciencia, donde la clave está en que uno pueda observarse a sí mismo, es claro que nadie puede hacerlo por vos, ¿no? Entonces
grandes partes del proceso que nadie las puede hacer por uno. O sea, el terapeuta puede empujarte hasta la orillita, pero el que tiene que saltar es uno. No hay manera que si uno no ve algo de su propia sombra, uno pueda hacer algo con eso, ¿no? Hasta que uno mismo no lo ve por sí mismo. Entonces, todo eso se va ordenando en lo que es el contrato terapéutico, que es algo que se habla, en verdad. Se habla, puede haber un formato escrito también, que la persona pueda firmar, ¿no? Un deslinde, eso está más adelante. Pero acá más que nada quiero ver esto, el contrato en términos de dos conciencias que se encuentran para realizar una tarea. Y no es un vínculo simétrico, todo esto tiene que ver con el rol, Eso no viene es después. un amigos, es un vínculo asimétrico, donde una persona se ubica en el lugar del saber. Esto tiene nombre y todo, ¿no? Por ejemplo, Lacan le va a decir SSS, un sujeto al que se le supone un saber. El paciente llega y supone que el terapeuta sabe, por eso está ubicado ahí. ¿No? Y va a saber del paciente incluso más que el paciente mismo. ¿No? Todo esto es lo que se llama, por ejemplo, en psicoanálisis, transferencia. Y se genera un vínculo de transferencia, que cuando no se funciona, como decía Juan, se cae la transferencia y se termina disolviendo el vínculo, que así igual es parte del proceso natural, sano. Pero todo esto es importante que sea consciente, sobre todo en el terapeuta, y que lo pueda nombrar. Otros aspectos del contrato terapéutico fundamentales son los aspectos materiales, que es lo que se llama habitualmente encuadre. Siendo el encuadre el acuerdo de honorarios y horarios. Nos vamos a encontrar tal día a tal hora y va a salir tanto el encuentro. O va a ser en donativo, pero eso tiene que tener un nombre y un acuerdo consciente de las dos partes. Todo eso hace como las bases para que después se pueda desarrollar sin obstáculos mayores la psicoterapia. Y hay aspectos más profundos, ahora solo los vamos a mencionar, que es no solo lo que le pasa al paciente con nosotros, vamos a ver que hay tipos de transferencia hostil, transferencia erótica, transferencia edípica y así, pero también lo que nos pasa a nosotros con el paciente, eso se llama contratransferencia, ya sea mucha afinidad o rechazo, y todo tipo de cosas, porque son dos inconscientes también que se encuentran y dos supraconscientes que se encuentran, dos almas también que se encuentran, además de dos egos. Entonces hay un montón de detallitos acá muy importantes para tener en cuenta. Bello. En el planteo de guiar con el método, bueno, lo que planteamos es una autoterapia guiada, ¿sí? Y entonces esas ilusiones se deconstruyen o se aclaran en el contrato terapéutico, como dice Mauro, y el paciente entonces firma, yo lo que propongo es que sí lo hagan firmar un acuerdo consigo mismo. Así que bueno, vamos entrando en acción. A la hora de aplicación de medicina transformativa, como les dije en el glosario de desarrollo, pues identificamos que hay tres ámbitos, ¿sí? El desarrollo personal, que es la aplicación del método de forma congruente, ¿sí? Guiando al paciente a través del método, eso es más personal, que es más lo que yo me dedico. El ámbito de terapia transformativa, que eso sí hay sesiones 1 a 1, semanales, ¿sí? Que es la psicología evolutiva que definió Mauro con microdosis, ¿sí? Y el otro día Mauro me preguntó a este respecto, ¿y tú crees que se puede hacer medicina transformativa o terapia transformativa sin las microdosis? Y para mí lo veo difícil, la verdad, lo veo difícil porque justamente todos los nuevos comportamientos que se dan y las revisiones, pues el lenguaje onírico, el acceso a los sueños, la capacidad de ir a para empezar a tener más energía y más disponibilidad para hacer los cambios, ¿sí? Todo lo que hace a nivel neurológico la microdosis y lo que abre a nivel conciencia hace que justamente el avance de la expansión de la conciencia realmente tenga un empuje donde uno puede sentir todo esto, ¿no? También la dirección de la atención hacia lo sensitivo y no tanto hacia el diálogo interno, ¿sí? De alguna manera, lo que estamos haciendo con la microdosis es cambiamos la frecuencia de cómo funciona el paciente, la elevamos y nos encontramos con otra dinámica frecuencial, en una donde podemos operar. Entonces, digo, se puede intentar, o sea, se puede intentar hacer todo el encuadre de medicina transformativa y obviar la microdosis, ¿no? Se puede intentar. Para mí, si uno tiene la posibilidad, está en territorio mexicano, y para mí la microdosis va de cajón. Digamos, es como, se puede construir una casa sin cemento y se puede, pero es más difícil que si tiene cemento disponible, ¿no?
es como que es lo que aglutina todo, pega, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta es eh, que sí, hay que usar la microdosis. Bien. Por Ámbito, supuesto, el hay un punto que no es que no estemos de acuerdo, Ujú. pero es como que, por ejemplo, hay pacientes que no son indicados para microdosis, Bueno, igual están acá para evolucionar y crecer, y uno los puede acompañar en esa transformación personal, ¿no? Igual. Pero sí que es como hacerlo de manera, cuando el paciente puede, tiene toda la capacidad para poderlo hacer, conviene, porque es como puede convenir, puede facilitar muchas cosas. Es como hacerlo analógico en vez de tener la posibilidad de hacerlo digital. Pero como para entender, ¿no? Por lo menos yo le llamo psicología transformativa, que es el proceso de evolución natural del alma, ¿no? En el cual el ego, la personalidad, va descubriendo que tiene una esencia, un alma, se va relacionando, integrando y finalmente fusionando, ¿no? ujú, Eso está en el destino de todos, con o sin microdosis. Entonces, sí, debería poderse, por lo menos teóricamente. correcto. Por Debería eso poder. digo, los invito a probar, sí, y justamente en el caso de psicosis usamos placebos, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, tengo que dar una respuesta, mi respuesta es esa, que sí, que siempre que se pueda, adelante, y va a optimizar todo proceso. Bien, el tercer ámbito, dijimos el primero, desarrollo personal, segundo, terapia transformativa, el tercer ámbito es terapia con psiquiatra, ¿sí? O sea, sesiones con un psiquiatra, como tenemos presente, y en este sentido podemos trabajar con seguridad, conociendo, con alguien que conoce a profundidad, pues las transiciones de IMAOS o de ISRS a microdosis, o incluso, en algunos casos, aunque no lo crean, se puede llegar a combinar, pero para poder hacer eso hay que saber de qué están tocando, ¿sí? Entonces, por eso ese ámbito lo vamos a dejar solamente para ámbitos psiquiátricos, donde hay la apertura, ¿no? Al holístico, a una mirada de una medicina con alma, a una mirada consciente, ¿no?